Hola y bienvenidos a un nuevo video de ideas administrativas. Hoy vamos a seguir trabajando con días y horas, solo que hoy lo vamos a poner en práctica en un marcaje, ¿ok? Un marcaje de estos biométricos, que algunos son biométricos, algunos son identificador facial, pero sin importar el tipo del mecanismo que se use, el reporte básicamente es lo mismo, ¿ok? Hay unos que te dan el reporte de forma vertical y no te permiten diferenciar cuándo fue entrada, cuándo fue salida, sino tienes que buscarlo manualmente y tienes que ir leyéndolo. Por lo general esas cosas para recursos humanos se vuelve un poco tedioso, se vuelve un poco fastidioso al momento de trabajarlo, y es por la manera en la que se genera el reporte. Entonces simplemente no es funcional, o sea, muchas veces no es funcional para poder llevar un control. Entonces debemos recurrir a lo que es Excel para poder llevar ese control. Entonces aquí hice un índice donde vamos a tener los objetivos que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Por ejemplo, vamos a empezar a analizar contenido y estructura de un formato de asistencia biométrico, que eso es lo que vamos a hacer de primero. Establecer por trabajador un valor único que lo identifique. Definir marcajes de entrada y salidas por día. Omitir marcaciones duplicadas. Esa es otra cosa que muchos marcajes de este tipo hacen. No tienen como que un límite para que la persona marque. Si por ejemplo son las 8 de la mañana y yo marqué a las 8 de la mañana, yo puedo bien agarrar y marcar 8 de la mañana, 8 y 1 minuto de la mañana, 8 y 2 minutos de la mañana, 8 y 3 minutos. Entonces imagínense esa fila, lo larga que se va haciendo cuando son, no vamos a decir 100 trabajadores, vamos a decir que de esos 100 trabajadores solamente 15 hagan eso. Entonces se hace demasiado extenso la fila de marcaje y hace más complicado definir la entrada y la salida de ese trabajador, porque tiene demasiadas marcaciones hechas allí. Entonces vamos a también después a presentar un resumen por trabajador, que eso es lo que el objetivo, parte del objetivo final. Y ya para ir como agregarle algo allí, vamos a calcular el tiempo extra tomando en cuenta que la jornada inicia a las 8 am y termina a las 4 pm, ¿ok? Bien, vamos entonces a lo que es la hoja del marcaje como tal. Pueden observar que acá tenemos lo que es el departamento, nombre, fecha y hora. Noten que la fecha y la hora están juntos, ¿ok? Eso amerita un paso adicional. ¿Qué es lo primero que me piden? Analizar el contenido de estructura. Bueno, aquí no hay mucho que analizar. Podemos observar que no hay un ID, no hay un número que me identifique. Los trabajadores están acá, el nombre del trabajador es trabajador 1. Creo que esto llega hasta el 98. En efecto, llega hasta el 98, pero eso van a ser los nombres. A fines prácticos del ejercicio, los nombres van a ser eso: trabajador 1, trabajador 2, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos lo que es la fecha y hora. Yo creo que por la parte del análisis del archivo ya lo tenemos listo. Vamos a establecer por trabajador un valor único que lo identifique. Ok. Para llegar hasta allí, primero vamos a hacer algunas modificaciones a este marcaje. Ok, lo primero que voy a hacer es convertir esto en una tabla, ¿vale? Para poder trabajarla de mejor manera, de una manera más cómoda. Y voy a agregarle a esto unas filas, ok, ahí más o menos. Ya le agregué sus filas. Otra cosa que tengo, bueno, ya de momento vamos a dejarlo hasta allí por el momento, ok. Bueno, ¿qué es lo que me están pidiendo? Que analice, que establezca por trabajador un valor que lo identifique. Okay. Para hacer eso vamos a establecer primero, vamos a separar la fecha y la hora, ok. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Existen dos métodos para hacer este tipo de trabajo. Uno de ellos es usando la fórmula entero, porque es importante saber, creo que lo hemos visto en los otros videos, que la fecha es como una fracción, son números, ok, todos esos son números. Entonces lo único que yo hago cuando le cambio el formato es cambiarle la manera en la que vamos a ver nosotros la información allí, pero de resto no deja de ser un número, ok. Entonces una manera de separar la fecha es a través de la fórmula enteros, ok. Vamos a ponerle aquí fecha
y le voy a poner la fórmula entero, y él simplemente me pide en qué número voy a convertir a entero. Yo selecciono mi fecha y hora y él me va a extraer de allí la fecha. Se ve con ese formato de número porque lo que les acabo de explicar, eso, la fecha es un número. Acá tengo ya con su fecha, con su formato. Ok, ese es un método bastante sencillo, bastante práctico cuando tenemos fecha y hora en la misma celda y queremos separar una de ellas. Ok, otro método que es el que a mí me gusta utilizar es a través de la fórmula texto anidado. Ok, texto anidado con la fórmula valor. Esta fórmula es un poco más larga y yo no recomiendo que la usen cuando el archivo es muy grande, porque a veces cuando las fórmulas son muy grandes y el archivo es muy extenso, tiene demasiadas filas, demasiada información, se puede tornar muy lento. ¿Ok? Entonces yo sugiero que usen esa fórmula cuando sean archivos pequeños. Este es un archivo pequeño y creo que el que voy a usar es ese. Vamos a quitar esta fórmula de entero y vamos a usar la de texto anidado. Vamos a poner texto. Ok, el texto me está pidiendo qué valor quieres llevar a texto, el valor de la hora y fecha. ¿Cuál va a ser el formato de eso? Bueno, el formato de la fecha que yo quiero. El formato va a ser día a día, mes, año. Ok, cierro mis comillas y cierro acá. Esto de momento está como texto. Vean que si yo le pongo acá el valor de número, él no hace nada, o sea, no me lo pasa a número ni nada. Él está ahorita tal cual como texto, pero yo la voy a anidar colocándole la fórmula valor. Y al ponerle la fórmula valor, él simplemente ya me lo convierte a número. ¿Ven? Entonces tenemos el mismo resultado que si hubiera usado la fórmula entero. Ojo, esto no lo recomiendo, esta fórmula no la recomiendo cuando el archivo es muy pesado. ¿Ok? Ya una vez explicado esto, vamos a separar la hora. Independientemente de que usen la fórmula texto anidado o la fórmula entero para extraer la fecha, el procedimiento para separar la hora es exactamente el mismo. Voy a poner la hora. Es simplemente para sacar la hora es restar la fecha y hora completa menos la fecha sola. ¿Ok? Eso me va a arrojar a mí lo que es la hora. Se ve en ese formato porque no tiene formato de hora todavía. Vamos a venir para acá y se lo vamos a colocar. ¿Ok? Vamos a ponerle una H. Bien. Entonces ya ahí tenemos, ¿ok?, lo que es la hora separada. Y la tenemos en formato de número. ¿Ok? Muy importante eso. Siempre verificar, porque si no lo ponen en formato de número y lo dejan en formato de texto, o hay algún detalle ahí que no esté la hora o la fecha en formato de número, lo que va a ocurrir es que cuando intenten sumar o restar fechas, intenten hacer las operaciones con la fecha, le va a dar error, porque él va a ver que está sumando letras, y las letras obviamente no se pueden trabajar de esa manera. Entonces fíjense, aquí observen que la hora está en formato 24 horas. En la parte de la hora yo me siento más a gusto poniéndolo en formato 12 horas. ¿Ok? Por lo tanto, aquí está la diferencia. Bueno, aquí tiene el 17-10 de 2024, 18 y 18 de la tarde. Acá tengo 6 y 18 pm. ¿Ok? Es lo mismo, fin de hora. Lo único que para visualizarlo para mí es más cómodo. Ajá. Vamos ahora al paso que nos piden, que es establecer por trabajador un valor único. ¿Ok? Como ya tengo la fecha, ya tengo los nombres separados, ahora vamos a establecer ese valor único. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner aquí valor único. Vamos a ponerla entre paréntesis, trabajador. Ok. Vamos a combinar esto. Ok. Bueno, para separar esto simplemente podemos usar una fórmula de concatenar, usar el símbolo de ampersand, que lo tenemos acá, que también me sirve para concatenar. Yo voy a usar la fórmula concatenar. ¿Ok? Voy a trabajar con concatenar y voy a combinar en una celda el nombre del trabajador. ¿Ok? Voy a colocar un espacio y voy a colocar después la fecha que separamos. ¿Ok? De esta manera.
Vean que me pone el número porque me está reconociendo esto como número, y para que eso no ocurra yo le voy a poner a su vez una fórmula de texto para que me lo cambie el formato que yo quiero. Pero les voy a mostrar algo antes de hacerlo así. Si lo hubiera hecho con el otro método, sería igual agrego mi símbolo de ampersand, voy a dar, se lo agrego al final, ok, luego agarro y agrego mi fecha y ya lo tengo listo. O sea, es el mismo resultado, ok. Vamos a usar concatenar como lo teníamos anteriormente. Ok, el resultado es el mismo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero aquí? Bueno, vamos a cambiar esto. Vamos a quitar este paréntesis de acá. Voy a colocarle la fórmula de texto para que a través de la fórmula de texto me le dé formato a esta fecha, que va a ser parte del nombre. Ok, entonces aquí ahora cierro. Falta un paréntesis, eso es porque falta el paréntesis de el concatenado. Y ahí tenemos que ya me tomó el nombre como yo lo deseo, con la fecha, ya con el formato que debería. Entonces vean acá, ya tenemos un valor único por cada día, ¿ok? Que es básicamente lo que necesitamos. El ID no, porque el ID muchas veces, el ID del trabajador es su cédula, es su número de identificación. Entonces en este caso no lo necesitamos de esa manera, necesitamos algo que nos diga el nombre del trabajador y a su vez la fecha para que sea un valor único por ese día, ese trabajador. Entonces aquí ya lo tendríamos, tenemos el trabajador 1, el 16, el trabajador 1, el 17 y así sucesivamente. Eso es lo que realmente nos va a servir para poder hacer el filtro. Vamos acá al índice, establecer valor único, listo, ya eso lo tenemos. Definir marcaje entrada y salida por día, ok, vamos a guardar, ya esto lo tenemos, ok, ya esta hoja se puede decir que está lista, la primera parte. ¿Qué es lo que sigue? Sencillo, vamos a crear una hoja nueva, en una hoja nueva y vamos a poner el resumen con esas entradas y con esas salidas. Ok, ya tenemos la hoja que se llama resumen asistencia. Eso lo vamos a poner en una tabla dinámica, hoja de cálculo ya existente. Vamos a seleccionar donde la queremos. Yo quiero que eso empiece desde acá, enter y listo. Ok, aquí tengo mi tabla dinámica ya bastante sencilla. ¿Qué es lo que yo quiero primero? Que me ponga en filas los valores únicos. ¿Cuáles son los valores únicos? Los trabajadores. Ok, entonces vean cómo funciona acá el hecho de que ya tengo el trabajador 1 el día 17 una sola vez. Si yo me vengo para el marcaje, yo puedo comprobar que aquí el trabajador marcó 2 veces, ok, marcó 2 veces. Sin embargo, yo acá tengo una lista donde me aparece una sola vez. Eso es lo que estamos buscando. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Con la hora voy a ponerla acá en valores y le voy a poner que me indique el mínimo, ok, que me indique el mínimo. Y le vamos a poner en formato de hora, 12 horas, ok, y ahí tenemos. Entonces aquí ya tenemos lo que sería el mínimo en la parte de las horas. Vamos a agregar uno más y le vamos a poner en vez del mínimo el máximo y le vamos a poner en formato igual de horas, ok. O sea, ahí ya lo tenemos y listo. A esto le podemos poner lo que sería entrada, y a este de acá salida. Ok, ya vamos a ir analizando cómo funciona esto. Vamos a ponerle acá trabajadores, ok, y vamos a ponerle un poquito de zoom a esto. Bien. Entonces acá tengo mi tabla. Esto lo puedo cerrar porque ya no lo voy a utilizar. Vamos a
cambiar en las opciones de la tabla dinámica, quitarle esto para que no se esté actualizando el ancho de las columnas, y vamos a quitarle esto de acá. Vamos a escoger un formato de un color que sea más o menos el tema que estamos trabajando, este de acá. Bien, ok, vean que acá tengo los totales realmente no los voy a necesitar, así que los puedo quitar. Este total no lo voy a necesitar, así que lo elimino. Ok, resumiendo, ¿qué tenemos acá? Voy a ponerle aquí, movilizar. ¿Qué tenemos acá? El trabajador 1 el día 16 tiene como entrada las 6 y de salida tiene las 6. Eso quiere decir que probablemente marcó una sola vez. Si me voy al marcaje y lo busco de forma manual, puedo evidenciar que el único marcaje que tiene el trabajador 1 en efecto fue a las 6 de la mañana. Vamos a ver el trabajador 1 pero el día 17. Vean que acá tengo que entró a las 6:36 de la mañana y salió a las 6:18 de la tarde. Vamos a buscarlo de forma manual. El trabajador 1 el día 17. Vean que acá tengo que ingresó a las 6:36 de la mañana y su último marcaje fue a las 6:18 de la tarde. Entonces vean cómo pasamos la marcación de horizontal a una manera vertical para poder llevar a cabo el conteo de las horas. Entonces ya aquí tengo la hora mínima en la que marcó, o sea la primera hora que marcó, y la máxima que sería la última en la que marcó. Todo esto a través de la tabla dinámica, y a que pusimos lo que es el valor único, que es el nombre con la fecha. Okay, entonces vean que acá no se repite ningún día. Okay, vamos, el trabajador 1 no repite ningún día. Okay, el 10, bueno, él lo organizando de esa manera. Nosotros después lo podemos agrupar de otra forma. Y vean cómo lo tiene acá, no repite ningún día. ¿Okay? Y entonces ya voy teniendo de este modo lo que es la entrada y la salida. Vamos al índice a ver qué otra cosa sigue. Definir marcajes de salida por día, ya eso lo tenemos listo. Omitir marcaciones duplicadas, eso también está listo. Porque acá, si pueden observar, acá no hay ningún marcaje duplicado. ¿Okay? Ya eso lo resolvimos. Entonces, con su hora de entrada y salida, presentar un resumen por trabajador con su hora de entrada y salida. Esto es básicamente lo mismo. Lo que voy a hacer acá es agregar unas filas. Voy a poner acá inicio, fin, total jornada. Ok, y vamos a poner acá que la jornada empieza a las 8 de la mañana y termina a las 4 p.m. Okay, vamos a aplicar una fórmula aquí sencilla de residuo para que me calcule el tiempo transcurrido en la jornada, para saber de cuántas horas estamos hablando. Vamos a ponerle formato a todo esto. A esta vamos a ponerle formato de hora. El formato de hora que está aquí. Y a este el formato de tiempo. Ok. Tiempo. Que es este. Entonces, bueno, ahí me está poniendo que bueno, el inicio es a las 8 de la mañana, el final es a las 4 y el total de la jornada son de 8 horas. ¿Por qué le puse fórmula al total de la jornada? Justamente porque si en algún punto o en algún momento cambia el inicio de la jornada o cambia el inicio de la jornada o el fin de la jornada, yo no tengo que ajustar aquí nada, ya eso se calcula solo. Si por ejemplo la jornada yo decido o se establece en la empresa que va a ser a partir de las 7 de la mañana, ya él automáticamente allí me va calculando cuánto va a durar esa jornada. Entonces no tengo que estar haciendo ningún tipo de suma ni nada.
Ok, entonces una vez ya definimos la jornada y establecimos acá como el pequeño tabulador de cómo funciona, vamos a poner lo que sería el tiempo transcurrido. Hay formas de introducir campos calculados y elementos calculados en una tabla dinámica, pero este no es el caso. O sea, la manera en la que está estructurada la tabla dinámica simplemente no me lo permite, o no es la forma más práctica de hacerlo, porque tendría que modificar mi tabla de origen, etcétera, y eso no es lo que queremos hacer. Queremos que sea lo más simple y lo más estándar posible, ¿okay? Entonces por eso voy a trabajar al lado de la tabla dinámica. Perfecto. Esto tiene también sus debilidades, y es que, por ejemplo, si aplicamos un filtro, se pueden ver alteradas la fórmula, ¿ok? Pero la persona que lo trabaje debe ser consciente de que las fórmulas se pueden ver afectadas si aplica algún filtro, ¿ok? Pero es algo leve, no es algo que se vaya, es algo que va a ser perceptible a la vista. Entonces vamos a poner aquí tiempo transcurrido. Tiempo transcurrido, vamos a poner entre paréntesis jornada. Ok. Tiempo transcurrido, jornada. Vamos a ponerlo acá. Bien. Vamos a copiar el formato de esto. Aunque esto debería ser un color diferente para hacer la salvedad de que esto pertenece a una tabla. O sea, que esto no pertenece a la tabla dinámica. Entonces aquí tenemos el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido, cuando yo hago fórmulas desde una celda que está afuera a una celda que está en una tabla dinámica, yo debo usar es el nombre de la celda. No puedo señalarla con el mouse directamente, porque vean lo que va a pasar. Si yo quisiera sumar la salida con la entrada, y yo selecciono la salida, vean cómo me aparece. Me aparece fijado todo esto. Y cuando yo arrastre, me va a sumar solamente esta de acá con la de al lado, no va a bajar. Entonces, para evitar eso, hay que escribir la fórmula con el nombre de la celda. En este caso yo necesito hacer mi fórmula de residuo. Mi fórmula de residuo, que ya la hemos trabajado muchísimas veces, que va a ser restar el D8 menos el C8, ¿verdad? Número divisor va a ser 1 por 24. Vean que me da 0 porque eso no tiene, esta persona no tiene hora de salida, o sea, es la misma hora de salida. ¿Qué es lo que voy a poner acá? El formato de tiempo, ok, y listo. Entonces bajamos y ya tenemos todo lo que sería el conteo de horas, ok. Vean acá, en el segundo caso del trabajador 1, el 17, él ingresó a las 6:36 de la mañana y salió a las 6:18 de la tarde, cumpliendo con una jornada de 11 horas 42 minutos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a convertir esta columna, la voy a convertir en una tabla. ¿Por qué? Porque así voy a poder trabajar mejor con ella. Ya la puse en formato de tabla y le vamos a cambiar el nombre acá y le vamos a poner jornada. Jornada, ok, de manera que si yo me vengo para acá y señalo jornada, él me la identifica allí de una vez, ok. ¿Qué es lo que sigue ahora? Ya definí la cantidad de horas. Esto es lo que esto prácticamente sería lo último. Calcular el tiempo extra tomando en cuenta que la jornada inicia a las 8. Okay. Vamos a ver ahora el tiempo extra que hay entre la jornada que realizó el trabajador y la jornada general. ¿Okay? Vamos a poner total tiempo extra. ¿Okay? Tiempo extra pudiera ir así. Vamos a ponerle el cuadriculado para que se vea más cómodo. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, yo voy a restarle mi jornada
menos el total de la jornada general, y la voy a fijar. Hay que fijarla porque si no la fijo, ya vean lo que pasa si no fijo esto. Si yo no fijo la jornada, vean cómo se va desplazando, se va desplazando, se va desplazando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? En la primera fila, en la primera celda donde voy a hacer la fórmula, fijo esa celda que no quiero que se mueva, esa celda que va a ser mi constante. Entonces ya la tengo fijada allí. Observen que me da este error, ¿ok? ¿Por qué me da el error? Bueno, porque la jornada fue inferior al valor de la jornada general. ¿Cómo yo resuelvo eso? Con un condicional sí. Si mi jornada de tiempo transcurrido, la jornada del trabajador, es menor a la jornada general, entonces ponme 0. O no vamos a poner 0, vamos a poner este símbolo. Okay. De lo contrario, realiza tu operación normal. Bien, ya ahí me lo puso. Vamos a centrar esto. Y vean acá, vamos a ponerle ahora a esto también un formato condicional que me identifique todas aquellas celdas que contengan ese valor de ese guión, que contengan el guión. ¿Ok? Entonces ya aquí tengo identificado aquellas que llevan guión. Eso quiere decir que esas personas muy probablemente marcaron una sola vez, o no marcaron la salida, o marcaron simplemente la hora de almuerzo, por ejemplo, y no marcaron la hora de salida. Entonces él me los toma como que, bueno, la jornada no fue completa. Entonces hay que ponerle atención allí a esos casos. Eventualmente, si eso ocurre, se puede consultar con la hoja general o directamente con el trabajador. ¿Ok? Bueno, nada, en efecto ya creo que con eso cumplimos el presentar un resumen por trabajador con su hora de salida. Ya eso lo tenemos. Calcular el tiempo extra tomando en cuenta que la jornada inicia a las 8 y termina a las 4. También lo tenemos. ¿Ok? Esto es tiempo extra. ¿Qué haría falta acá? Bueno, diferenciar o discriminar cuáles serían horas diurnas u horas nocturnas. Ya para eso sí habría que darle un poquito más de detalle a la hoja y tendríamos que agregar un par de elementos más que nos permitan hacer ese cálculo. No es complicado, pero sí se llevaría más tiempo y lo podemos dejar para otro video, tomando como referencia lo que acabamos de hacer el día de hoy. Entonces, bueno, ya aquí tenemos la actividad completa, analizamos el contenido, se estableció el valor único por el trabajador, que lo identifique, se definió marcas de entrada y salida, se omitieron los duplicados para esa entrada y salida, se presentó el resumen y se calculó el tiempo extra. Ok, entonces acá le podemos poner, ya para tener un orden allí, resumen de asistencia. Ok, con las horas adicionales. Bien, entonces vamos a por lo menos agarrar algún trabajador al azar. Aquí tenemos esta persona que ingresó el 25/10 del 2024 a las 12:47 p.m. y salió a las 9:03 p.m., o sea, a las 9 de la noche. Esto fue un total de jornada de 8 horas 15 minutos y adicional, o sea, su tiempo adicional o su tiempo extra fue de 15 minutos. Vamos a buscar a otro. Vean acá, este trabajador el 18/10 del 2024 ingresó a las 12:34 del mediodía y salió a las 9:09 de la noche. Esto hace un total de 8 horas 35 minutos. Tiempo adicional, 35 minutos. Vamos a buscar uno que haya ingresado en la mañana, este mismo, o vean que este ingresó a las 7 de la mañana. Esta persona o este trabajador número 29 ingresó el 24/10 a las 7:30 de la mañana y salió a las 4:08 de la tarde.
para un total de 8 horas 37 minutos. Tiempo adicional 37 minutos. Y así sucesivamente con el resto. Esto es muy útil para separar esos marcajes cuando se presentan de esta manera. Cuando los marcajes se presentan de esta manera, solamente con el nombre del departamento, el nombre del trabajador, fecha y hora. Esta es una forma de poder separar eso, de poder hacer un análisis de cada trabajador, poder medir la asistencia de cuántas horas estuvo trabajando esa persona, si hay alguna irregularidad en ese marcaje, en su jornada, si fue menor a la legal, a la jornada que debería cumplir. Y todo esto apoyándonos en las tablas dinámicas de Excel, porque recuerden que esto es una herramienta para ese tipo de análisis, para ese tipo de cálculo. Muchas veces descargamos los reportes en un PDF y no sabemos cómo procesarlo. A través de Excel podemos hacer todos esos ejercicios de manera, vamos a llamarlo así, de manera personalizada, o sea, adaptada a la necesidad que tengas en ese momento para realizar esa tarea. Entonces, bueno, nada, espero que haya sido de mucha utilidad este video para ti, espero que te haya servido. No olvides suscribirte, no olvides comentar si tienes algún caso similar a este y quisieras algún tipo de ayuda en cuanto a realizar ese proceso. Escribe en los comentarios, yo estaré atento para atender. Y bueno, seguiremos más adelante con videos en función a este archivo para hacer que con cada sesión se haga más completo. Y bueno, éxito.